seguimos muy atentos a las condiciones del tránsito, sobre todo lo que se está generando incluso hasta esta hora en el sector del Noviciado, ahí en la ruta 68, por un accidente de tránsito que dejó una persona fallecida. Ya vemos la información de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en Twitter, que hace este llamado de alerta, atención, por el cierre de todas las pistas de la ruta 68, esto hacia la costa, altura del Noviciado, como les mencionaba. ¿Qué es lo que ocurrió en ese lugar? Un bus de la empresa M-Bus que iba en dirección hacia la región de Valparaíso atropelló a un peatón, hombre, es lo que se ha entregado de información hasta el minuto por parte de Carabineros. Esta persona fallece en el lugar y ese accidente fatal ha generado esta congestión que incluso en los tiempos de desplazamiento ha generado una demora en el tránsito vehicular de incluso 30 minutos, reiteramos, en el sector de Noviciado, en la ruta 68, esto en dirección a la costa. En algún minuto fue tal el taco que había en esa zona que ni siquiera el personal de Carabineros de la sección de investigación de tránsito había logrado llegar hasta el punto del accidente para iniciar las pericias necesarias y así despejar cuanto antes la ruta. La información que se maneja hasta el minuto es esa que estamos viendo en el Twitter de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que sigue advirtiendo entonces del cierre de todas las pistas de la ruta 68 hacia la costa, todo esto en la altura El Noviciado por este accidente que mencionábamos con una persona fallecida. Prefiera alternativas, información importante entonces que nos entrega a esta hora la Unidad Operativa de Control de Tránsito cuando son las 8:08 de la mañana. Si usted tenía pensado iniciar viaje a la costa en los próximos minutos justamente por la ruta 68, le recomendamos esperar un par de minutos más o quizás buscar alternativas en su viaje para así evitar ingresar en esta congestión vehicular que se mantiene pasada más de una hora de este accidente fatal. Mientras seguimos esperando actualización de esa información por este accidente que se dio ahí en la comuna de Pudahuel, los quiero invitar a revisar otros ejes, puntos importantes de desplazamiento durante esta mañana y vamos a revisar en este minuto esta ruta que ya tenemos marcada en nuestro mapa interactivo, que es San Pablo. Aquí estamos marcando el viaje hasta el centro y que tiene una duración total de 29 minutos. Iniciando nuestro viaje en este sector de Teniente Cruz con destino Sergio Valdovinos, sumando solo en ese primer tramo 10 minutos en nuestro tiempo de desplazamiento. 10 minutos entonces por la ruta de San Pablo. Y sumamos 10 minutos más hasta nuestra segunda parada, iniciándose por supuesto en el sector de Valdovinos, pero llegando ya hasta Avenida Matucana. Entonces ya en todo ese desplazamiento sumamos 20 minutos en total en nuestro tiempo de viaje. Y ya para cerrar nuestro traslado, llegando hasta el centro particularmente de la capital, sumamos 8 minutos más por este sector que era San Pablo y esa es la ruta, entonces una de las que generalmente tiene complicaciones durante la mañana y que lo estamos viendo aquí ya entonces en nuestro mapa interactivo, sumando 28 minutos en nuestro tiempo de desplazamiento total para llegar hasta el metro Santa Ana puntualmente, para que usted lo tenga en consideración en caso de que en los próximos minutos tenga que tomar esa ruta para llegar a San Pablo. Vamos con información de Twitter a esta hora, actualizada ya en el Twitter de Rutas del Pacífico puntualmente y que tiene relación con este accidente que mencionábamos ahí en la ruta 68 y que se dio puntualmente en el kilómetro 14.6, el sector Enlace Lo Aguirre en dirección a Viña del Mar con pista lenta, o sea, ya no está el cierre total de las pistas en dirección hacia la costa, pero sí se mantiene el procedimiento policial por este accidente que deja una persona fallecida, un atropello puntualmente que se da en ese sector y como lo indica ahí el Twitter de Rutas del Pacífico, se ha resuelto en el sentido de que se habilitó
un par de pistas, pero hay tránsito lento y vemos ahí en imágenes que también suben usuarios de Twitter el taco que se generó en algún minuto y que va a tomar largo rato de la mañana para poder despejar ese sector de ahí de la comuna de Pudahuel, ruta 68 en dirección hacia la región de Valparaíso. Tránsito lento porque continúan también los peritajes por parte de Carabineros en ese punto de la región metropolitana. Vamos a seguir viendo qué es lo que ocurre con esa situación cuando son las 8:12 de la mañana. Mientras tanto y mientras esperamos actualización de esa información con este accidente fatal ahí en la comuna de Pudahuel, los quiero llevar ahora hasta el sector de Santa Rosa y ver cómo se está comportando el tránsito a esta hora. Vamos a achicar un poquito nuestro mapa para ver la ruta completa que en total suma un tiempo de desplazamiento de 54 minutos, iniciando nuestro viaje aquí, en el paradero 48 y para llegar ya hasta el sector de Avenida Américo Vespucio. Solo en ese primer tramo tenemos 14 minutos en nuestro tiempo de desplazamiento, mientras también vemos las imágenes de la unidad operativa de control de tránsito. Hay un poco de niebla al fondo, si lo pueden ver en esa cámara que está instalada ahí en la intersección de Américo Vespucio con Santa Rosa, que era el punto que estábamos viendo en nuestro mapa interactivo. Hay niebla al fondo, se ha disipado un poquito ese evento meteorológico que había marcado sí las primeras horas de esta mañana, y también ahí había un llamado a la precaución para los conductores que andaban mucho más temprano por, no tan solo en el sector, sino que varios puntos de la región metropolitana. Afortunadamente ya está un poco más despejado, un fenómeno que comienza a disipar y permite también tener condiciones un poco mejor, más óptimas al momento de enfrentar las calles de la región metropolitana. Vamos con nuestro segundo destino. Ahí ya lo estamos viendo, estábamos en el sector de Américo Vespucio, seguimos nuestro tránsito por Santa Rosa hasta llegar a Avenida Lobo Valle y ahí sumamos 12 minutos más entonces en nuestro recorrido hasta el centro de la región metropolitana. Tránsito expedito, si bien esta ruta es larga, no se está generando gran congestión vehicular a esta hora por Santa Rosa. Vamos a ir a nuestra tercera parada, nuestro tercer punto de destino para llegar al Persa Bío Bío y ahí sumamos 9 minutos más en nuestro tiempo de desplazamiento, iniciando este tercer tramo en Avenida Lobo Valle para llegar, reiteramos, hasta el Persa Bío Bío. 9 minutos más entonces de viaje por el sector de Santa Rosa. Y ya para cerrar nuestro viaje, llegamos aquí hasta el Metro Santa Lucía, pleno centro de la región metropolitana, sumando 17 minutos más entonces en nuestro tiempo de desplazamiento por Santa Rosa, y veamos el comportamiento del tránsito justamente ahí, en el sector de Alameda con Santa Rosa. Flujo expedito a esta hora, mucho más movimiento por supuesto hasta el sector oriente de la región metropolitana, que tiene que ver con la gente que viene desde el poniente, desde la comuna también de Estación Central, hacia sus lugares de trabajo en el centro y también en el oriente de la región metropolitana. Tránsito expedito entonces a esta hora en ese punto de Santa Rosa con Alameda. Tenemos más información en redes sociales. Twitter a esta hora de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que advierte a esta hora de congestión alta por Américo Vespucio al norte en el tramo de segunda transversal San Pablo. ¿Por qué? Porque hay una colisión entonces que involucra al sector de Maipú y también de la comuna de Pudahuel. Y mire por favor la congestión que se ha dado a esta hora, tránsito que no está detenido, pero que sí avanza sumamente lento en ese punto. Información importante que tiene que manejar usted por este atostamiento que se está dando entonces por una colisión vehicular que hay en el sector. Si usted debía tomar la ruta en los próximos minutos, considerando que son las 8:15 de la mañana, busque alguna alternativa, porque sin duda esa congestión vehicular se va a seguir manteniendo por largos minutos hasta que lleguen los equipos de emergencia y también de Carabineros para poder controlar esa situación. Vamos a ver ahora, ¿les parece?, otro eje importante de desplazamiento durante esta mañana aquí en nuestro mapa interactivo. Ya lo tenemos en pantalla, el sector de Tobalaba puntualmente, que suma en total en el tiempo de viaje 44 minutos, pero iniciamos nuestro recorrido acá, en el sector de Avenida Departamental, llegando a Avenida Grecia, y solo en ese primer tramo tenemos
14 minutos en nuestro tiempo de desplazamiento por Tobalaba. Vamos a nuestra segunda parada, nuestro segundo punto de detención, desde Avenida Grecia hasta Américo Vespucio. Y ahí tenemos 16 minutos más en nuestro tiempo de viaje por Tobalaba. Vaya tomando en cuenta estos cálculos que entregamos en caso de que usted deba utilizar esta ruta en los próximos minutos. Y terminamos acá, llegando al metro Tobalaba, sumando 12 minutos más en nuestro tiempo de desplazamiento. Información que usted debe tener en consideración. Reiteramos, estamos en verano, por supuesto, hay menos movimiento vehicular, pero siempre se genera algún evento que provoca algún tipo de congestión y aumenta los tiempos de viaje. Ya tenemos aquí en pantalla el sector de Irarrázaval, lo vamos a subir ahí un poquito, que está completando en un tiempo de desplazamiento un total de 34 minutos a esta hora, cuando son las 8:17 de la mañana. Iniciando nuestro viaje aquí, en el sector de Quillagua, llegando hasta Américo Vespucio, y solo en ese primer tramo de desplazamiento sumamos 12 minutos en nuestro tiempo de viaje. Entonces, 12 minutos por Irarrázaval. Vamos a nuestro segundo punto de destino y final ya por esta intersección, sumando 21 minutos más desde Américo Vespucio hasta Avenida Vicuña Maquena. 21 minutos más entonces. ¿Qué pasa en este sector, Irarrázaval, que es el punto que estamos revisando a esta hora? Hay información que advierte la Unidad Operativa de Control de Tránsito en su Twitter, que advierte con esta señal de cuidado. ¿Por qué? Porque hay una colisión entre un taxi y un vehículo particular en Irarrázaval con Macul, en la comuna de Ñuñoa. Veamos imágenes de lo que está ocurriendo ahí y se ve claramente en esa esquina. Entonces el taxi que está involucrado con un vehículo particular chocaron. Bueno, al menos están de frente, hay que ver cómo se produjo ese choque. Aparentemente no se ven daños mayores en los vehículos, tampoco en las personas involucradas. Vemos ahí a 12 personas que están conversando, seguramente tripulantes de los vehículos, y tratando de esperar también a que llegue Carabineros para tomar los antecedentes de la situación y poder despejar, ojalá cuanto antes, ese punto que es importante en el tránsito por Irarrázaval y que tiene, reiteramos, un tiempo de viaje de 34 minutos según la información que manejamos a esta hora. Y es allí donde se comienza a generar el taco, porque de 2 pistas se reduce el cruce en solo una. Y claro, eso también podría incluso generar algún otro tipo de inconveniente en el tránsito vehicular, alguna otra colisión por alcance. Entonces es importante que maneje esa información del flujo que hay ahí en Irarrázaval cuando son las 8:19 de la mañana y una colisión justo en ese sector. Importante llamado también para Carabineros a que se acerquen, sobre todo las de unidad territorial, y que puedan agilizar ahí el proceso para resolver esa situación. Vamos ahora con Recoleta, puntualmente también imágenes de la Unidad Operativa de Control de Tránsito para tomarle el pulso al tránsito vehicular a esta hora. Estamos viendo ahí ese sector de Recoleta con Dominica puntualmente y claro, se ve bastante movimiento vehicular, pero no hay congestión en ese punto de la comuna, importante para quienes tienen que transitar en los próximos minutos por ese sector de ahí de la comuna de Recoleta. Vamos a otro sector, comuna de Estación Central. Miren por favor lo desierto que está, incluso a pesar de que hay trabajos ahí en la vía, y se ve claro que comienza a aumentar el flujo vehicular, pero así y todo no se genera mayor congestión a esta hora, no hay inconvenientes a raíz de esos trabajos viales que se están realizando en ese punto de la comuna de Estación Central. Vamos a seguir atentos al comportamiento del tránsito en todos los sectores de la región metropolitana, pero también muy atentos al desarrollo de la información ahí en la ruta 68 por este accidente en el kilómetro 14 en el sector del Noviciado, que deja una persona fallecida y tránsito sumamente lento en dirección a la costa. Que tenga muy buenos días. AM